Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del domingo en la tarde. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque ha sido bueno con todos nosotros. Queremos alabarle a Él. Vamos a iniciar con el número 36, Alabad al Gran Rey. Van a aparecer en su pantalla las letras del himno. Por favor, hermano, anime a quienes están con usted a cantar y alabar a nuestro Señor. Número 36. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Dice este himno que nuestro Señor es omnipotente y es nuestro baluarte. Vamos a orar, hermanos, para iniciar el servicio de esta tarde. Señor, Dios Todopoderoso, nos dirigimos a ti con gratitud porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Tus bendiciones, Señor, llenan nuestras vidas. Tú eres quien nos da la vida, tú eres quien nos provee todas las cosas. Y especialmente, Señor, damos gracias porque podemos tener una relación contigo
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta tarde tu nombre sea alabado, seas glorificado por medio de estos himnos y que definitivamente, Señor, 1000 himnos ensalcen tu nombre. Pedimos que tú uses a tu siervo quien va a predicar, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que no regrese a ti vacía y que transforme, renueve nuestro entendimiento. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor y vamos a entonar el número 145. ¿Cómo puede ser? Número 145. Oh Salvador, al contemplar tus maravillas sin contar, los cielos en gloriosa luz, el mundo que creó Jesús. ¿Qué tal amor podrías tener? Yo clamo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios me amara tan infiel? Oh, ¿cómo puede ser? Contemplo yo tu cruz, Señor, y veo espinas y sudor. La sangre corre en profusión y mudo aguantas maldición. Por mí fue tanto padecer, respondo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios me amara tan infiel? Oh, ¿cómo puede ser? Es imposible comprender tu gracia para todo ser, tu gracia en profundidad que abunda con tu gran bondad. Que mi alma pueda socorrer, oh Padre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios me amara tan infiel? Oh, ¿cómo puede ser? Amén. ¿Cómo puede ser que el Dios Santo viniera a morir por nosotros? Seguimos alabando a nuestro Señor, hermanos, con el número 324, a Jesucristo, ven sin tardar. Recuerda, hermano, la letra del himno va a aparecer en su pantalla. Le animo a que invite a todos los que están con usted a cantar a nuestro Señor. 324. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven.
mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Si alguien está escuchando esta transmisión y aún no conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esta es la invitación. Venga a Jesucristo sin tardar. El último himno de esta tarde, hermanos, el número 624, pon tus ojos en Cristo, recordando que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Número 624. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor, jamás faltará su promesa. He aquí yo contigo estoy, al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor. Amén.
y todo lo terrenal será sin valor a la luz del glorioso Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en el tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Esperemos que se encuentren bien de salud, se encuentren gozándose de las bendiciones de nuestro Dios, aún en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Ánimo, hermanos. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. En primer lugar, porque se fija en nosotros y nos permite tener pruebas que nos ayuden a crecer. En segundo lugar, la gracia de Dios que podemos ver cómo Dios está actuando en nuestras vidas a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de nosotros mismos. Gracias le damos a nuestro Dios por ello. Nuevamente recuerden los anuncios para esta semana. Recuerden, si Dios todavía lo permite, próximo miércoles, la siguiente transmisión del servicio es a las 7 de la noche, el servicio de oración. Si tiene alguna petición específica, favor de ponerla en mi WhatsApp personal para que la incluyamos para el próximo miércoles. Luego tenemos la clase de niños el sábado a las 6 de la tarde y los servicios, el de la mañana a las 11:30 y el de la tarde a las 7 de la noche. No olviden todavía, en la medida de lo que podamos hacer, estar apoyando en la formación de despensas. Estamos tratando de alcanzar, ayudar a hermanos, hermanas, incluso personas que no son de la iglesia, pero que que hemos visto que tienen necesidades, y aparte con la bendición de poderles llegar en cuanto a con algún folleto. Entonces sigamos trabajando en ello. Ya saben, si pueden llevar las cosas con el hermano Ignacio ahí en donde vive o aquí en la iglesia los sábados. El sábado, recuerden también, estoy aquí de 5 de la tarde a 7 de la noche para lo que es las ofrendas y los diezmos. Gracias por su apoyo, por su constancia, los que han seguido dando, los que han dado vía transferencia bancaria, gracias. Sigue siendo nuestra mayor preocupación nuestros misioneros, tener las necesidades de ellos cubiertas. También oren por la escuela, que pueda tener los recursos para poder cubrir a su personal. Sabemos que ahorita los maestros del colegio están dando clases vía internet, no es lo mismo. Lo sabemos y los padres también lo saben, y eso ha generado un poco de dificultades, y aparte la dificultad que hay en las circunstancias actuales. Entonces estemos orando por ello, se pueda cubrir la responsabilidad que tenemos en este ciclo escolar hacia nuestros maestros. Y orando por nuestro pastor, su esposa, por las personas que están ahorita ya en circunstancias difíciles, por nuestra hermana Patti y la familia de Torres Fernández, estar orando por ellos. También por el consuelo para la hermana Antonia, que perdió a su esposo el martes pasado, y pues estar orando por ellos. Ánimo, hermanos, les invito, hermanos, hermanas, a llamarse unos a otros. A veces no se tiene el número, pero si usted está en WhatsApp, ahí puede conseguir números y llamarse. Yo sé que no nos podemos ver, pero yo les invito a llamarse unos a otros, preguntarse unos a otros cómo están. Y también estar al pendiente. Hay transmisión de devocionales en la mañana y en la tarde. Espero que los estén disfrutando y los estén aprovechando, no nada más por el trabajo que se hace, sino por el hecho de que es una invitación a conocer más al Señor Jesucristo y a conocer más la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Entonces, ánimo, hermanos. Nada más son esos los anuncios. Recuerden las despensas, las ofrendas,
y también la oración unos por otros. Con esto terminamos los anuncios. Voy a dejar lugar a nuestro hermano Ignacio para la predicación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, que puedan gozarse de que Dios hable a nuestros corazones a través de la predicación de la palabra de Dios en esta tarde. Que Dios les bendiga y nos oímos el próximo miércoles. Hermanos, buenas tardes. Este día domingo 26 de abril, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y sus familias. Agradecemos a Dios, hermanos, por este privilegio que nos da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que se encuentre bien, hermanos, de salud, que Dios les esté fortaleciendo, que el Señor les esté proveyendo día a día, hermanos, lo que necesitan, hermanos, y eso es algo, hermanos, pues maravilloso y por la cual dar gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Voy a leer, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya, hermanos, hemos escuchado enseñanzas, predicaciones de todas las cosas, circunstancias que hemos estado pasando, hermanos. Gracias al Señor por ello, porque nos permite pasar por estas dificultades. Pero hoy, hermanos, quiero compartirles con ustedes verdades preciosas en tiempos difíciles. Verdades preciosas en tiempos difíciles. No todo, hermanos, es tristeza. No todo es lloro. No todo es, hermanos, de lamentar. Creo que en medio de estos momentos, hermanos, si usted se pone a pensar, hay cosas muy bonitas que Dios, hermanos, nos ha permitido pasar. Hay momentos, hermanos, en las cuales Dios, hermanos, pues hemos visto su mano, su gracia y su poder, hermanos, sobre nuestras vidas. Y es lo que hoy quiero compartirles, hermanos. Verdades preciosas en tiempos difíciles. Y es lo que yo quiero compartirles con la primera carta de Pedro. Y vamos a ver solamente un versículo en la segunda carta de Pedro, pero vamos a ir, hermanos, a Dios en oración primeramente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, por el privilegio, la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos. Ahora, Señor, ayúdanos a encontrar estas verdades preciosas que en la cual se encontraba tu pueblo, Señor. Tú les pudiste mostrar por medio de una carta que el apóstol Pedro escribió, Señor. Palabras que animaron, sin lugar a dudas, Señor, a la vida de los hermanos. Y, Señor, ayúdanos ahora a nosotros, a que estas porciones que vamos a estudiar, a que estas verdades, que son preciosas, que los podamos ver y disfrutar en estos momentos, Señor, pues difíciles en las cuales está pasando cada familia, Señor. Oramos de tu bendición, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre, hermanos, en medio de las dificultades, siempre, hermanos, siempre hay algo que aprender. Siempre, hermanos, hay algo nuevo que Dios nos quiere mostrar. Solamente, hermanos, si vamos a Lamentaciones como un poco de introducción, hermanos, al tema que hoy quiero que veamos. En Lamentaciones, capítulo 3,
Sabemos, hermanos, que como su nombre dice, este libro se trata de lamento, se trata de tristeza, se trata, hermanos, de que el pueblo está pasando por una dificultad, hermanos, muy tristes. Hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas están perdiendo la vida en este libro, hermanos, en esta escena. Y en el capítulo 3, versículo 22, hermanos, nos dice un pasaje que todos conocemos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué vemos, hermanos, en esta situación en el libro de Lamentaciones? Vemos la condición triste del pueblo. Hay lloro, hay angustia, hay muerte, hermanos, hasta el punto de que la gente, hermanos, está perdiendo a sus seres queridos. Pero aún allí, hermanos, Jeremías dice, la misericordia de Jehová es nueva. Su fidelidad es nueva cada mañana, es grande su fidelidad. Bueno es Jehová, hermanos. La misericordia, la fidelidad y la bondad de Dios, hermanos, se presentan en momentos de dificultad. Y es eso, hermanos, lo que hoy quiero que veamos en la primera carta del apóstol Pedro. Verdades preciosas en tiempos difíciles. En 4 de los 5 capítulos, hermanos, que vemos en el libro de primera carta de Pedro, hermanos, hace alusión a sufrimiento, hace alusión a persecuciones que estaban atravesando los hermanos a los cuales Pedro le escribe esta carta. Esta carta va dirigido particularmente a hermanos que dice en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, personas que han salido, que están fuera de su país y que se han dispersado en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estaban pasando por dificultades. Él da a entender, Pedro da a entender, hermanos, que los creyentes están pasando por tiempos difíciles. Porque como sabemos, hermanos, no solamente una minoría de cristianos estaba pasando por una dificultad, hermanos, en su vida, pero también, hermanos, sabemos que gran mayoría de cristianos también estaban padeciendo, hermanos, sufrimientos y persecuciones. Como nos lo dice en el capítulo 5, versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, hermanos, no solamente es Jutepec, no solamente es la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna, hermanos, que está pasando por estas dificultades. Muchos hermanos en todas partes del mundo están pasando por lo mismo. Y Pedro, hermanos, tiene mucho cuidado en decirnos, miren, hermanos, ustedes que han salido, que han estado fuera por la persecución, hay muchos que están padeciendo lo mismo. No hay, hermanos, probablemente algún lugar, hermanos, donde la pandemia, hermanos, no haya llegado o donde los países hayan cerrado sus fronteras, hermanos. Muchos lugares, en muchos países. Pero, hermanos, el propósito de esta carta de Pedro, hermanos, a lo cual escribe a los hermanos, es transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo a unos hermanos que estaban pasando por tiempos difíciles. La palabra, hermanos, esperanza es la palabra clave, hermanos, en este libro de Primera de Pedro. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que estaban experimentando sufrimiento frecuente e intenso. Y eso es, hermanos, lo que hoy nosotros estamos atravesando.
Pero dentro de estos tiempos difíciles, hermanos, dentro de estos momentos en los cuales los hermanos estaban pasando, Pedro, hermanos, les va a decir 4 verdades preciosas que les iba a animar, hermanos. Y eso es lo que yo, hermanos, quiero compartirte. 4 verdades preciosas, hermanos, que nos pueden animar a seguir adelante, hermanos. La primera cosa, entonces, que quiero que veamos, hermanos, ¿qué es algo precioso? ¿Qué es aquella verdad preciosa? En Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver la primera verdad preciosa, hermanos. Y es esta. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. Mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, Pedro tiene mucho cuidado en decir, hermanos, a los hermanos, como estaban atravesando una situación difícil, Pedro les dice, ahora, hermanos, esta prueba, esta diversidad de pruebas que vienen a sus vidas es para que nuestra fe, y hermanos, y miren cómo describe esta fe. La fe, hermanos, es preciosa. Es mucho más preciosa que el oro. El oro es perecedero. El oro un día se va a terminar. Pero miren, hermanos, la fe va a llegar y se va a hallar si nosotros salimos adelante y somos fortalecidos, hermanos. Nuestra fe se va a hallar en alabanza, va a ser glorificada, va a ser en honra, hermanos, cuando venga Jesucristo. Y hermanos, y eso debe darnos ánimo. Que hermanos, miren, nuestra fe es preciosa, hermanos. Yo no sé cuántas hermanas, cuántos hermanos tiene usted algo que es precioso para usted. Tal vez sus hijos, hermanos. Para los padres, ¿verdad? Para nosotros, nuestros hijos son los más preciosos del mundo. Pero quiero decirle, hermanos, que hay algo mucho más precioso. Y es, hermanos, nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es preciosa. Esa fe, hermanos, que un día, hermanos, nos llegó a casa cuando alguien nos compartió el evangelio, la palabra de Dios, porque la fe, hermanos, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que animarnos. Y Pedro, hermanos, su deseo era darle esperanza y darle ánimo a estos hermanos. Y quiero decirle, hermano, que tenemos una fe que es preciosa. Que es preciosa, hermanos. Nuestra fe es maravillosa. La fe, hermanos, cree en la palabra de Dios. La fe, hermanos, acepta la salvación de Dios, como dice en Efesios 2:18. Vayamos allí, hermanos, a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la fe, hermanos, se caracteriza por aceptar la salvación. La fe, hermanos, soporta la disciplina o las pruebas que vienen, hermanos, en la vida. Hermanos, la fe es la que nos ayuda. La fe es la que nos motiva a seguir adelante. Y si leemos, hermanos, Hebreos 11, donde vemos el capítulo de la fe, vamos a encontrar, hermanos, que allí personas pasaron por dificultades, fueron aserrados, fueron matados, fueron apedreados, hermanos, fueron comidos por fieras, hermanos, pero ¿sabe qué? Su fe, hermanos, sobresale. Su fe es lo que les mantuvo a seguir adelante. Su fe, hermanos, en el Señor fue lo que les motivó a terminar, hermanos, su carrera. Hermanos, tenemos algo precioso y es nuestra fe. Espero, hermano, que su fe en estos días esté creciendo, vaya en aumento y en aumento, hermanos. No que esté menguando, hermanos, sino que vaya en aumento. La fe, hermanos, es una verdad preciosa. Pedro le dice, hermanos, hay una fe preciosa. No solamente, hermanos, encontramos la fe preciosa,
Pero también, hermanos, en el capítulo 1 de primera carta de Pedro, nos habla también de algo, hermanos, que es precioso, que es preciosa. Y se encuentra, hermanos, en el capítulo 1, versículo 17, vamos a comenzar a leer, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, mire, hermanos, Pedro le dice: hermano, todo tiempo, condúcete con temor en todo tiempo de nuestra peregrinación. Hermanos, somos peregrinos, como dice el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. No somos de aquí, hermanos. Nuestra morada celestial, nuestra patria celestial, hermanos, está en los cielos. Aquí, hermanos, estamos de paso. Somos extranjeros, somos peregrinos, hermanos. No tenemos, hermano, nada que sea nuestro en este lugar. Allá en el cielo, hermanos, está nuestra morada. Pero dice Pedro que debemos de conducirnos con temor todo el tiempo, hermanos, de nuestro peregrinaje. Ahora dice versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y mire, hermanos, si quiere leer conmigo ahí en casa, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, tenemos una verdad también preciosa. Que la sangre, Pedro le está diciendo a los hermanos, que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, aquel, hermanos, que era el autor de la fe, hermanos, ahora Pedro le dice: hermanos, esa sangre que Él derramó no es cualquier sangre, no es, hermanos, como nuestra sangre, ni es comparado con la sangre de los machos cabríos, de las ovejas que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Esta sangre, hermano, es preciosa, porque esta sangre, hermanos, limpia y perdona nuestros pecados, como dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, estas palabras, hermanos, si nosotros lo tomáramos, hermanos, del original, del griego, ¿sabe cómo diría? Diría: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando continuamente de todo pecado. Es, hermanos, algo que sucedió en el pasado, pero que sigue sucediendo en el presente y sucederá, hermanos, en el futuro. Hermanos, la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Él, hermanos, nos limpia de todo nuestros pecados. No solamente en el pasado, pero hoy en día, hermanos, cuando fallamos, cuando pecamos, por eso más adelante dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la sangre de Cristo es preciosa. Esa sangre, hermanos, que cubrió la cruz, hermanos, donde nuestro Señor fue crucificado. Hermanos, esa sangre es preciosa. La palabra, hermanos, de nuestro Dios nos dice que la sangre de los animales no podía ser aceptable. Era solamente una representación del sacrificio de Cristo. Pues nada, hermanos, ni la sangre de los animales del Antiguo Testamento podían quitar los pecados. Por eso cuando Juan ve a Cristo, hermano, al segundo día, hermano, él dice: y cuando vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la sangre de Cristo, en cambio, es preciosa para Dios por ser única y por ser eficaz, hermanos.
en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, hermanos. Versículo 5 al versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, la sangre de nuestro Señor, hermanos, nos limpia. Ha de ser preciosa para el creyente, porque nos redimió. Y eso es, hermanos, lo que Pedro está diciendo de los hermanos. Hermanos, la sangre de Cristo es preciosa, porque esa sangre nos ha comprado, nos ha redimido. Esa sangre también nos limpia, como vimos, nos perdona, borra nuestros pecados. Pero esa sangre también, hermanos, nos da entrada a Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, la sangre de Cristo es preciosa porque nos da entrada al lugar santísimo. Hermanos, dentro de dificultades, dentro de tiempos difíciles, hermanos, tenemos una fe preciosa. Dentro de estos momentos difíciles, hermanos, que ese evento cuando nuestro Señor murió, hermanos, día a día esté en nuestra mente, y que esa sangre, hermano, que Él derramó es preciosa. No solamente, hermano, la fe es preciosa. No solamente la sangre es preciosa, pero también, hermanos, qué verdad nos enseña, qué verdad preciosa podemos encontrar en tiempos difíciles. Jesucristo es precioso. Jesucristo, hermanos, es precioso. Primera carta de Pedro, capítulo 2, hermanos, versículo 4 nos dice la palabra de Dios así: acercándoos a Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, ¿qué es Cristo para nosotros? Pedro, hermanos, ahora lleva a los hermanos que estaban pasando por dificultades, ahora los lleva y les muestra, hermanos, de que en aquel que habían puesto su fe, en el Señor, hermanos, Pedro dice, miren, gente le rechazó, gente le despreció, gente ciertamente, dice, desechada por los hombres. Hermanos, ¿a qué pasaje nos lleva esta porción cuando dice desechada ciertamente por los hombres? ¿No nos lleva a Isaías capítulo 53, donde nos dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado? La gente, hermano, le menospreció. La gente, hermano, se burló de él. La gente, hermano, le desechó. La gente, hermano, le escupía. La gente le golpeaba. Pero Pedro dice, esa persona a quien ellos desecharon, Dios lo ha escogido, y para Dios Él es precioso. Hermano, ¿qué es Cristo para ti? ¿Es precioso?
Oh, hermanos, en tiempos de dificultades es momento, hermanos, de poner nuestros ojos en Cristo, que es precioso. No hay alguien, hermanos, como Él, hermanos, en hermosura. No hay, hermanos, yo no sé, hermanos, cómo será el rostro de nuestro Salvador. Yo no lo sé, hermanos, y gente ha tratado, hermanos, de hacer cuadros, de pintar al Señor, de poner un retrato de Él, hermanos, pero ¿sabe qué, hermanos? No es nada comparado, hermanos, a lo que los pintores, hermanos, realizan. Él es excelso, Él es maravilloso, y Pedro dice, hermanos, Él es precioso. Ese es nuestro Salvador, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso nos debe, hermano, animar a seguir adelante, porque tenemos a alguien, hermano, que es precioso. Dice la Biblia, hermanos, que cuando estemos allá en Primera de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Se imagina, hermano, ese momento? ¿Se imagina, hermano, ese evento cuando ya estemos, hermanos, entrando, hermanos, a aquellos lugares celestiales? Y ¿sabe qué, hermano? Creo que el rostro que vamos a querer mirar, hermanos, será el rostro de nuestro Salvador. Y Pedro les dice, hermanos, mire, tal vez es difícil la situación en que están pasando. Han perdido sus casas, han perdido familias, están sufriendo persecución, están sufriendo burlas. Pero hermanos, Pedro les dice, he aquí hay una piedra viva que los hombres desecharon, pero para Dios es preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Hermanos, así es nuestro Salvador. Él es precioso, hermanos. Él es precioso. Porque sobre ella, hermanos, podemos sentirnos seguros, porque sobre Él, hermanos, podemos nosotros estar confiados, porque Él es precioso. La fe es preciosa. La sangre de Cristo es preciosa. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es precioso. Y por último, hermanos, verdades preciosas que encontramos en tiempos difíciles, hermanos. Vaya conmigo a segunda carta de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 4. Encontramos otra verdad. Dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que el hombre hace, hermanos, fallan. Las promesas que el gobierno, hermanos, hizo o dan, fallan. Pero las promesas de Dios, hermanos, siempre se cumplen. Porque sus promesas, hermanos, va más allá de ser solamente palabras. Sus promesas, dice Pedro, son preciosas. Y son grandísimas. Está en una palabra, en un superlativo, diciendo es algo maravilloso, es algo magnífico. Hermanos, sus promesas son preciosas. Y Pedro trataba de animar, y recuerde que la carta de Pedro, hermano, quiere transmitir esperanza y ánimo, hermanos, a un pueblo que está en tiempos difíciles. Y espero, hermanos, que estas promesas y estas verdades preciosas, hermanos, que vemos, hermanos, podamos nosotros tomarlas y hacerlo nuestras, porque sus promesas, hermanos, son preciosas. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, nos dice, hermanos, la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice,
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. En el Salmo 55, hermanos, Salmo 55, versículo 22. En el Salmo 55, versículo 22, dice la palabra de Dios: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En Isaías capítulo 1, versículo 18 nos dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18, hermanos, nos dice de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios, tú vienes y yo voy a hacer algo en tu vida. Y su promesa, hermanos, no falla. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe qué dice, hermanos? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sus promesas, hermanos, son preciosas. Hermanos, en esta tarde, hermanos, yo quiero decirte con la palabra de Dios, hermanos, que para el creyente hay una esperanza. Que para el creyente, hermano, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en medio de los tiempos difíciles siempre podemos ver, hermanos, que nuestra fe vaya creciendo. De que en tiempos difíciles, hermanos, siempre podamos recordar aquella sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó. Que en los tiempos difíciles podamos ver a Cristo precioso. Aquel, hermanos, que sufrió, pero que para Dios, su Padre, llegó a ser precioso. Pero, hermanos, tenemos la palabra preciosa. Sus promesas son preciosas. Así que, hermano, anímate. Así que, hermano, hay esperanza. Así que, hermano, confiemos en el Señor. Busquémosle más y más, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque dentro de las dificultades siempre hay, hermanos, cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les ayude. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la esperanza que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias por las verdades preciosas que encontramos en tu palabra. Nuestra fe, la sangre, tu persona, Señor, y tus promesas son preciosas. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre esto en estos tiempos difíciles. Gracias, Dios, por la esperanza que nos das y también por la fe que tenemos en ti. Ayúdanos a descansar y a confiar en ti. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, pues que Dios le ayude en este inicio de semana. Que cuídese mucho, hermanos, y saludos a todos, hermanos. Hasta luego.